Ok amigos, vamos a ver el segundo tutorial sobre medidas de dispersión. Habíamos visto un Excel con el que ya habíamos trabajado, pero habíamos visto las medidas de tendencia central, moda, mediana, media. Ya habíamos visto cómo el Excel rápidamente, mediante análisis de datos, podíamos también obtener. Ahora vamos a ver tres medidas de dispersión que hemos hecho en clases. Rango, por el cual necesito el valor máximo y el valor mínimo. Excel también me puede ayudar. Yo coloco igual, le digo Excel, la fórmula max, que me va a permitir de esta base de datos determinar cuál es el número máximo. Marco los números, ya saben, sin soltar el clic del mouse hasta el final, suelto, cierro el paréntesis, doy clic y me arroja el número máximo de esta base de datos es 65. También necesito el mínimo, igual min, doy clic en min y me dice cuál es la base de datos de donde tengo que extraer el menor número, igual la marco, cierro el paréntesis, 19. El número máximo de esta base de datos es 65 y el número mínimo es 19. Y para calcular el rango recordemos que era el máximo menos el mínimo, es decir, el 65 menos el 19. Es decir, el rango es 46. Si nosotros observamos el análisis de datos que hicimos en el tutorial pasado, vemos que también nos arrojaba el rango de la base de datos. Es decir, este análisis de datos que usamos del Excel nos da no solamente la media, la moda y la mediana, sino también el rango de la base de datos que hemos analizado. Otra medida de dispersión es la desviación estándar o desviación típica. El Excel también me permite determinarlo directamente con una función o fórmula. Si yo pongo igual desviación, voy a encontrar aquí al final esta función está disponible con Excel y revisiones anteriores. Calcula la desviación estándar. Le doy doble clic, me pide el rango, marco todo el rango de datos, cierro el paréntesis, le doy clic y tengo la desviación estándar de los datos. Y si nosotros revisamos el análisis de datos que en su momento se determinó, encontramos que también nos determina la desviación estándar. Y el tercer medida de dispersión que vamos a determinar es el coeficiente de variación, que según la teoría dice que es la desviación estándar, que es este de aquí, entre la media, 0.28, pero se tiene que presentar en forma porcentual. Entonces nos colocamos sobre el dato, en la parte superior del Excel vemos el porcentaje, le damos clic y nos determina la forma porcentual. Entonces de esta forma hemos expresado de una base de datos sencilla sus medidas de tendencia central, media, moda, mediana y sus medidas de dispersión. Ahora, estos datos los hemos podido determinar directamente con fórmulas o funciones del Excel o en un solo proceso mediante la pestaña análisis de datos del Excel. Acá hay algunos datos más, podemos ver la varianza de la muestra que no la hemos determinado nosotros, que de repente puede servir para un tipo de análisis. Vemos el coeficiente de asimetría, que sí lo hemos mencionado en clase. Vemos kurtosis, que también se determina. Para determinar el rango también tenemos el valor máximo y mínimo. Tenemos la suma de los datos, cuánto suman todas estas edades, ¿correcto? Y tenemos el número de edades. Entonces el Excel es muy práctico para el tema de estadística descriptiva porque nos permite y nos brinda información importante y relevante para el análisis de la data correspondiente. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial.